viernes cuando recibí un mensaje intrigante de un viejo amigo, Marcos. Conocido por sus aventuras urbanas, esta vez prometía algo que superaba todas las exploraciones anteriores, una casa abandonada en las afueras de la ciudad, envuelta en misterio y en historias siniestras. La casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente hacía décadas, y desde entonces, rumores de actividades paranormales circulaban entre los residentes locales. La invitación era irresistible. La idea de descubrir los secretos de ese lugar despertó una curiosidad que no podía ignorar. Invitamos a algunos amigos y pronto nos reunimos en la casa de Marcos, preparando nuestro equipo, linternas, cámaras y un mapa de la región. La tensión y la emoción eran palpables mientras discutíamos los planes para esa noche. Al llegar a la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. La fachada decadente, cubierta de vegetación y marcada por el paso del tiempo, parecía observar cada uno de nuestros movimientos. La luna llena iluminaba parcialmente el terreno, creando sombras inquietantes. La aventura apenas comenzaba, pero algo dentro de mí ya susurraba que esta exploración sería diferente de todas las demás. A medida que nos acercábamos a la casa, la sensación de estar siendo observados se intensificó. Las ventanas rotas y la puerta entreabierta parecían bocas abiertas, listas para tragar a cualquiera que se atreviera a entrar. Respiré hondo y fui el primero en cruzar el umbral, seguido de cerca por mis amigos. El interior era aún más perturbador que la fachada. Muebles cubiertos de polvo, retratos antiguos en las paredes y un silencio opresivo que parecía gritar historias de tragedias pasadas. Caminamos lentamente por el corredor principal, nuestras linternas revelando detalles aterradores, marcas de garras en las paredes, objetos caídos como si alguien hubiera salido precipitadamente. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro. Un sonido bajo e incomprensible que parecía provenir de todas partes. Nos detuvimos, intercambiando miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a comentar. Continuamos explorando, nuestros pasos resonando en el suelo de madera vieja, cada crujido haciéndonos saltar de susto. En una de las habitaciones, encontramos un viejo diario, con páginas amarillentas y llenas de anotaciones frenéticas. Al hojearlo, me di cuenta de que allí estaba la clave para entender los misterios de esa casa. Pero la sensación de ser observado nunca cesó, y sabía que la verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse. Mientras hojeábamos el diario, el aire parecía volverse más denso. Las anotaciones eran confusas, escritas por alguien en evidente estado de pánico. De repente, la temperatura cayó abruptamente y el aire se llenó de un olor metálico, como sangre. Fue entonces cuando notamos algo extraño en los pasillos, sombras que se movían por sí solas. Eran rápidas, como si nos estuvieran acechando, esperando un momento de debilidad. Uno de mis amigos, Luis, señaló una de las sombras, con los ojos bien abiertos de miedo. ¿Han visto eso?, susurró, con la voz temblando. Antes de que pudiéramos responder, un estruendoso ruido resonó por la casa. Un golpe seco, seguido del sonido de pasos pesados en el piso superior. Nos quedamos paralizados un momento, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Marcos tomó la iniciativa y comenzó a subir las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso. A regañadientes, lo seguimos. El piso superior estaba aún más oscuro, y la sensación de ser observado aumentaba con cada paso. Llegamos a una habitación cuyo techo estaba parcialmente colapsado, dejando que la luz de la luna entrara en haces inquietantes. En el centro de la habitación, una vieja mecedora se movía lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado allí, balanceándose de un lado a otro. De repente, la mecedora se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, excepto por el sonido de nuestras respiraciones rápidas y nerviosas. Sentíamos que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. El silencio fue roto por un susurro que parecía venir de todos los rincones de la habitación. Era una voz baja, casi inaudible, pero cargada de desesperación. «Ayúdenme», eso fue lo que logramos distinguir. Luis soltó un grito ahogado, y Marcos se acercó a la mecedora, vacilante. Mientras la examinaba, algo brilló en el suelo. Era una llave antigua, parcialmente enterrada bajo una capa de polvo. La recogí con cuidado, sintiendo una extraña energía emanar del metal frío. La llave parecía llamarnos, invitándonos a descubrir lo que habría. Bajamos de nuevo al primer piso,
siguiendo la intuición de que la llave pertenecía a algún lugar de la casa. Encontramos una puerta cerrada al final de un pasillo estrecho, casi oculta por las sombras. Con un clic suave, la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió, revelando una escalera que descendía hacia un sótano oscuro. La escalera parecía interminable, cada peldaño nos llevaba más profundo en la oscuridad. El aire se volvía cada vez más denso y húmedo, y un olor podrido llenaba nuestras narices. Cuando finalmente llegamos al fondo, nuestros ojos tardaron en ajustarse a la penumbra casi total. Marcos encendió una linterna, revelando un sótano lleno de reliquias y objetos antiguos, cubiertos de telarañas. En una esquina del sótano, había un viejo baúl de madera. Nos acercamos, la tensión en el aire era casi palpable. Con manos temblorosas, Marcos abrió el baúl, revelando su contenido, fotografías antiguas, diarios y huesos. Huesos humanos. El shock fue inmediato, y el miedo se apoderó de todos nosotros. Sentíamos que habíamos despertado algo que debía haber permanecido enterrado para siempre. El aire en el sótano parecía aún más denso con el hallazgo. El baúl, un sepulcro improvisado, contenía más que restos mortales, contenía una presencia que sentíamos en cada fibra de nuestro ser. De repente, un sonido profundo resonó a nuestro alrededor, como un lamento proveniente de las profundidades de la tierra. Marcos, siempre el más valiente del grupo, tomó una de las fotos antiguas del baúl. Era una imagen de la familia desaparecida, todos miraban directamente a la cámara con expresiones vacías y ojos que parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. Mientras examinábamos las fotos, notamos algo perturbador, en cada imagen había una figura sombría al fondo, casi imperceptible, pero innegablemente presente. Un sentimiento de pánico comenzó a instaurarse. Luis intentó calmarse, pero su voz falló cuando otra ola de frío nos envolvió. La linterna de Marcos parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad total. El silencio era opresivo, hasta que empezamos a escuchar pasos suaves, como si alguien o algo se estuviera acercando lentamente a nosotros. Tratamos de iluminar el entorno con nuestros teléfonos, pero las sombras parecían cerrarse aún más a nuestro alrededor. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, vimos la figura de un hombre. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. No solo nos estaba observando, nos estaba estudiando. El pánico nos invadió. Corrimos hacia las escaleras, pero los peldaños parecían extenderse infinitamente. Cada paso que dábamos parecía alejarnos aún más de la salida. El sonido de los pasos detrás de nosotros aumentaba, acompañado por una respiración pesada e irregular. Algo nos decía que, si no salíamos de allí de inmediato, nunca volveríamos a ver la luz del día. Finalmente, alcanzamos la escalera y subimos lo más rápido que nuestras piernas nos permitían, pero la sensación de ser perseguidos era abrumadora. La figura en la oscuridad parecía cada vez más cercana, y la respiración en nuestros oídos se volvía insoportablemente real. Llegamos a la cima y golpeamos la puerta del sótano, cerrándola con la llave oxidada que aún tenía en la mano. Pero la casa no nos ofrecía refugio. Los susurros volvieron, más altos e insistentes, resonando por los corredores como una cacofonía de voces angustiosas. «¡Ayúdenme! ¡Salgan de aquí! No deberían estar aquí». Las palabras se mezclaban, formando una sinfonía de terror que nos dejaba al borde de la locura. Marcos sugirió que saliéramos de la casa de inmediato, pero antes de que pudiéramos movernos, Luis encontró algo en el suelo del pasillo, un viejo recorte de periódico. En él, el titular hablaba sobre la desaparición de la familia y mencionaba rumores de un ritual macabro realizado en el sótano de la casa. El artículo sugería que la familia estaba involucrada con fuerzas más allá de la comprensión humana, y que algo había salido terriblemente mal. Mirando las fotos del baúl, comencé a conectar los puntos. Las figuras sombrías, los huesos, los susurros. Todo indicaba que la familia había despertado algo que nunca debía haber sido perturbado. Y ahora, nosotros también estábamos involucrados. La casa entera parecía estar viva, pulsando con una energía siniestra que nos empujaba a salir. Intentamos mantener la calma mientras nos dirigíamos hacia la puerta principal, pero los susurros aumentaban en intensidad, casi volviéndonos sordos. Cuando finalmente llegamos a la salida, la puerta se cerró con un estruendo detrás de nosotros, como si la misma casa estuviera aliviada de nuestra partida. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vimos nuevamente la figura del hombre en la ventana del segundo piso,
con sus ojos brillando con una promesa de que esto no era el final. Algo dentro de nosotros sabía que habíamos llevado una parte de aquella oscuridad con nosotros, y que nuestras vidas nunca serían las mismas. Cuando finalmente dejamos la casa atrás, el alivio fue breve. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los susurros, las figuras sombrías, la presencia opresiva, todo eso seguía grabado en nuestras mentes. Fue entonces cuando Luis, perturbado, decidió investigar más sobre la familia desaparecida. Lo que descubrió fue aún más inquietante. En foros de exploración urbana y sitios de leyendas urbanas, varias personas relataban experiencias similares a la nuestra. Algunos decían haber visto las mismas figuras sombrías, oído los mismos susurros. Emergiendo un patrón, todos quienes visitaban esa casa eran atormentados por visiones y pesadillas, como si algo se hubiera aferrado a ellos. Luis encontró un blog antiguo, mantenido por alguien que afirmaba ser un investigador paranormal. Había visitado la casa años atrás y documentado sus hallazgos. Sus notas hablaban de rituales prohibidos, de intentos de comunicación con el más allá que resultaron en una tragedia indescriptible. La familia, desesperada por traer a un ser querido de vuelta a la vida, acabó abriendo una puerta a algo terrible. Algo que nunca debió haber sido despertado. En los días siguientes, todos empezamos a experimentar cosas extrañas. Marcos despertaba en medio de la noche, sudando frío y con la sensación de estar siendo estrangulado. Luis veía sombras moviéndose en su habitación, incluso cuando estaba solo. Yo oía los susurros, incluso cuando todo a mi alrededor estaba en silencio. Intentamos reunirnos nuevamente para discutir qué hacer, pero la oscuridad parecía separarnos. Marcos sugirió que volviéramos a la casa para deshacer lo que fuera que hubiéramos liberado, pero la idea era aterradora. Sabíamos que volver podía significar enfrentar algo aún más siniestro. Mientras considerábamos nuestras opciones, una cosa estaba clara: la casa había dejado su marca en nosotros, y la presencia que despertamos no estaba dispuesta a dejarnos en paz. La tensión era palpable cuando decidimos unir nuestras fuerzas para enfrentar lo que sea que nos había atormentado. La idea de regresar a la casa se volvía cada vez más inevitable. La sensación de ser observados se intensificaba día a día, y la inquietud nos seguía como una sombra constante. En la noche programada para el regreso, la atmósfera estaba cargada, impregnada de una extraña sensación de inevitabilidad. Nos preparábamos para lo que sería nuestro último intento de resolver el misterio. Con linternas, cámaras y equipo en mano, nos dirigimos de nuevo a la casa. La luna llena iluminaba el camino, y la casa parecía aún más siniestra bajo su luz. Al cruzar la puerta, un viento helado sopló, como si la propia casa nos estuviera recibiendo de vuelta. El interior parecía más sombrío, los susurros más intensos y las sombras más amenazantes. Descendimos nuevamente al sótano, esta vez con un propósito renovado. La sensación de ser observados era casi opresiva. Llegamos al baúl y, con manos temblorosas, decidimos examinar los objetos dentro de él más detenidamente. Tomamos los diarios y las fotografías, tratando de entender qué había hecho la familia para provocar tanta dolor y sufrimiento. Una de las fotos cayó al suelo, revelando un detalle que antes había pasado desapercibido: una marca extraña en una de las paredes, visible solo bajo la luz de la linterna. La marca parecía un símbolo, dibujado con una sustancia que podría ser sangre seca. La presencia de los huesos y los objetos antiguos en el baúl ahora tenía sentido: parecía que la familia había intentado realizar algún tipo de ritual para abrir un portal a otra dimensión. Y, aparentemente, lo habían logrado. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que casi hizo que nuestros corazones se detuvieran, un grito agudo y desesperado proveniente del interior de la casa. El sonido parecía venir de todos lados al mismo tiempo. En pánico, regresamos al pasillo, donde la figura del hombre apareció nuevamente, pero esta vez estaba más clara, con un rostro distorsionado por un dolor indescriptible. No se acercó, pero su presencia era tan opresiva que apenas podíamos respirar. El aire parecía palpitar con una energía siniestra, y una fuerza invisible parecía empujarnos hacia la salida. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Corrimos hacia afuera, cada uno luchando por respirar y tratando de entender lo que acabábamos de experimentar. Cuando finalmente llegamos a la calle, la casa detrás de nosotros parecía aún más amenazadora. La presencia que habíamos despertado seguía atormentándonos, prometiendo que la verdadera batalla aún estaba lejos de terminar.
Con el paso de los días, la sensación de terror y la presencia perturbadora de la casa nunca nos abandonaron. Cada uno de nosotros enfrentaba los efectos de aquella noche de maneras distintas. Marcos no podía dormir sin tener pesadillas constantes, Luis sentía una ansiedad abrumadora y yo, incluso a plena luz del día, sentía una sombra invisible sobre mí. La extraña marca en el sótano, el símbolo dibujado con sangre seca, comenzó a manifestarse de forma inquietante. Empezamos a notar que, dondequiera que estuviéramos, las marcas aparecían, casi imperceptiblemente. En nuestras casas, en objetos cotidianos, incluso en nuestros sueños. Era como si la casa no solo nos hubiera marcado físicamente, sino que también hubiera lanzado una sombra sobre nuestras vidas. Buscamos ayuda en especialistas en lo paranormal e incluso en historiadores locales para entender qué podríamos haber desatado. Descubrimos relatos antiguos de personas que habían tenido experiencias similares y que habían sido víctimas de algo que parecía ser una entidad no solo vengativa, sino también inteligente. Una fuerza que se alimentaba del miedo y la desesperanza. Con el tiempo, quedó claro que la casa y lo que residía en ella se estaban manifestando en nuestras vidas, no solo como un miedo, sino como una presencia activa. Una presencia que parecía manipularnos, torturarnos y aislarnos. Sentíamos la presencia de alguien o algo observando cada movimiento, escuchando cada pensamiento, como si estuviéramos atrapados en una red de terror de la que no podíamos escapar. Decidimos enfrentar la situación de frente. Nos reunimos nuevamente y regresamos al lugar. En el fondo, sabíamos que necesitábamos enfrentar lo que realmente nos estaba atormentando. Pero, al cruzar el portón de la casa una vez más, la atmósfera era diferente. Era más opresiva, cargada de una sensación de catástrofe inminente. La presencia estaba más fuerte que nunca, y cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en una oscuridad que nunca habíamos imaginado posible. Lo que fuera que nos aguardaba, estaba preparándose para un enfrentamiento final. Estábamos a punto de descubrir, de una vez por todas, lo que realmente habíamos despertado la noche en que cruzamos el portón de la casa abandonada. Al pasar nuevamente por el portón, la atmósfera parecía vibrar con una energía eléctrica, como si la propia casa anticipara nuestra llegada. El aire estaba denso, cargado de una tensión palpable que aceleraba nuestros corazones. Descendimos al sótano, el lugar donde todo había comenzado. El baúl seguía allí, pero parecía diferente, como si hubiera cambiado de alguna manera. Decidimos enfrentarlo otra vez, sabiendo que lo que buscábamos estaba, de alguna forma, ligado a él. El símbolo en la pared parecía pulsar con una luz débil, una presencia casi viva que respondía a nuestra cercanía. Con cuidado, abrimos el baúl. Dentro, las fotografías y los diarios estaban organizados de manera distinta, casi como si hubieran sido reorganizados. Pero lo más inquietante era la nueva adición, un pedazo de papel, un antiguo ritual, con una escritura que parecía moverse y cambiar bajo nuestra luz. Era un hechizo de clausura, destinado a sellar lo que había sido liberado. Marcos, con la voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta las palabras del ritual, mientras Luis y yo lo mirábamos, nerviosos. A medida que hablaba, el entorno a nuestro alrededor empezó a responder. Las sombras danzaban en las paredes y el aire se volvía cada vez más frío. La sensación de ser observados se intensificaba, como si la misma casa nos confrontara, impidiéndonos terminar lo que habíamos comenzado. En el clímax del ritual, un grito agudo y estridente atravesó el aire. El sonido parecía provenir del propio sótano, un grito que resonaba en nuestros huesos y parecía el lamento de una entidad que no quería ser confinada de nuevo. La casa temblaba, y el símbolo en la pared brillaba con una luz roja y deslumbrante. Entonces, el baúl comenzó a moverse solo, sus contenidos mezclándose en una danza caótica. Sentimos la presencia de la entidad como una fuerza física, empujándonos y tratando de alejarnos. Marcos siguió recitando las palabras, su voz ahora un grito de determinación y terror. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, una luz roja estalló y pudimos ver las fotos con claridad. A diferencia de la primera vez, donde las fotos mostraban a una familia con miradas vacías, ahora las fotos eran nuestras. Aparecíamos en las fotos, con miradas vacías y aterradoras. A partir de ese momento, todo sucedió muy rápido. Nos miramos unos a otros sin entender qué estaba pasando, llenos de miedo y preguntas. En un instante, escuchamos una voz detrás de nosotros, muy cerca, y al mirar aterrorizados,
vimos al hombre que antes nos parecía aterrador, ahora con un aspecto familiar. Las paredes estaban manchadas de sangre y nuestros cuerpos reales, destrozados, yacían en el suelo. Si te ha fascinado esta experiencia aterradora y deseas adentrarte aún más en historias que desafían la comprensión y ponen a prueba los límites del miedo, suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada vídeo es una invitación para explorar lo desconocido, enfrentar lo inexplicable y descubrir los secretos más oscuros que el mundo tiene para ofrecer. No pierdas la oportunidad de seguir nuestras próximas aventuras y relatos escalofriantes. Lo que acecha en la oscuridad apenas está comenzando, y nosotros estamos aquí para guiarte a través de los misterios más sombríos. Suscríbete ahora y prepárate para enfrentar el terror que está por venir.